Días a todos. Bienvenidos a su segundo día de curso AI 050. Esperamos que hayan disfrutado y sacado provecho del primer día de aprendizaje. Les recordamos que el día de hoy no hay encuesta de asistencia, por lo tanto no se preocupen por el formulario. Y para los que faltan por redimir su código de logro y la encuesta de Metric That Matters, recuerden por favor realizar el proceso. Fabio, buenos días. Éxito. Vale, vale, muy buenos días para todos. Bienvenidos efectivamente a este nuevo día de Microsoft Skill Tour Latam, que efectivamente es un escenario bastante llamativo en cuanto tiene que ver con esta parte de compartir esos escenarios de nuevas tecnologías, poder hablar de componentes nuevos de inteligencia artificial, integración, desarrollo y obviamente poder ahondar un poco más en ese campo de la ciencia o de esta parte que tiene que ver con la inteligencia artificial. Bien, vamos a inicialmente, bueno, agradecer efectivamente a nuestros patrocinadores, a aquellos que hacen posible que efectivamente este tipo de eventos pueda darse el día de hoy, a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del continente, en la zona sur, en la zona centro, en la zona norte del continente, la zona de Centroamérica. Y bueno, sin más ni más, vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con la parte de nuestra segunda entrega de los temas de inteligencia artificial. Vamos a iniciar con, se puede decir, el último segmento que tiene que ver esta capacitación, que es algo relacionado con las tecnologías low code, la integración que hay, porque muchos de ustedes ayer en el chat pude notar que preguntaban bastante, le preguntaban a nuestra compañera Lorena, se puede integrar con servicios de Power BI, se puede integrar con servicios de Power Platform. Es fácil hacer integración con aplicaciones. Copilot, ¿cómo va a empezar a operar? Entonces ahí noté, se puede decir, alguna receptividad en cuanto a esa parte y curiosidad, porque obviamente muchos de los que estamos desde el enfoque Microsoft, efectivamente tratamos de que, pues, aquello que ya esté implementado, herramientas que ya de alguna forma son de uso cotidiano, pues tengan mayor tipo de penetración en cuanto a lo que tiene que ver con el campo del uso. Bien, sin más ni más, integración de OpenAI y otros servicios de inteligencia artificial. Entonces, en ese punto, vamos no solo a mirar los servicios de OpenAI, porque, como lo comentábamos ayer, no solo se trata de un único servicio destinado para un propósito específico, sino un conjunto de tecnologías que efectivamente se puede decir que se acoplan o tienen un grado de integración bastante fuerte. ¿Qué tipo de integración podríamos lograr con ese tipo de componentes? Efectivamente, a través de los servicios de low code, como lo comentamos ayer, ahondaremos un poco más. Efectivamente, se tiene un campo bastante grande, muy amplio, muy amplio en cuanto a los servicios de los componentes de Microsoft M365, o lo que denominamos ahí, en otros tiempos denominados Office 365, ya inclusive muchos de nosotros sabemos por qué fue esa remanufactura de nombre, o ese, se puede decir que ese remanufacture de la parte de la marca. Obviamente no es porque se quiera vender más o porque, no, es que el nombre le estaba quedando pequeño. Office 365 como tal era un componente que estaba más, o los usuarios asimilaban más ese tipo de servicios con la ofimática tradicional de Word, Excel, PowerPoint y demás componentes de escritorio. Mientras que desde ese punto la herramienta como tal había tenido un crecimiento potenciado en cuanto a servicios de colaboración, que efectivamente creció allí bastante, comunicación con servicios como los que tenemos de hoy de Teams, a través de la cual estamos generando esta transmisión, y componentes adyacentes con servicios de comunicación, redes sociales, mensajería instantánea, bueno, y los demás que efectivamente todos en algún momento hemos llegado a utilizar y que ya conocemos de primera mano. Bien, para hablar un poquito del punto focal en cuanto a esta parte, OpenAI se puede integrar con servicios de Power Platform totalmente, es totalmente compatible y evidentemente existe ya desde el mismo escenario de la plataforma de Office de M365 con componentes de Power Platform, conectores tanto de tipo premium como de tipo estándar que pueden ser conectados para nuestro desarrollo de aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ventaja trae esta parte? Poder facilitar al usuario que aquello que de alguna manera, siendo low code, siendo de bajo código, siendo programación, bueno, a veces cuando hablamos de low code, yo siempre he sido sincero en este punto, no es tan low code, no es tan de bajo código, siempre hay que tener allí cierto tipo de manejo de lógica y a veces lo que pensamos que únicamente es algo de arrastre y suelte, drag and drop,
no resulta haciéndolo tan fácil. Y eso se requiere algún tipo de conocimiento y lógica de programación para poder hacer que estas implementaciones funcionen. Pero sobrellevado este punto, evidentemente los servicios de plataformas como este pueden integrarse de manera fácil no solo con servicios de OpenAI, sino con otros componentes de las plataformas de servicios para inteligencia artificial, servicios cognitivos y demás, incluso servicios de terceros que ya empiezan a salir por allí, de alguna manera a sacar sus extensiones y servicios que pueden efectivamente poder llegar a suplir algún tipo de necesidad que tenemos. Bien, entonces desde este punto, más adelante vamos a ver una demo con una explicación en cuanto a esta parte de low code, porque sé que muchos tienen curiosidad, hay una curiosidad allí en cuanto a ese tipo de herramientas y debemos aprovechar incluso este campo que hoy se nos abre en cuanto a la programación y el fácil escenario. Se me ha olvidado algo inicial en la parte, en la parte inicial y es indicar que efectivamente sus preguntas las coloquen en el chat. Allí nuestra compañera Lorena de consultoría nos estará ayudando a la respuesta de las mismas. Y adicionalmente a eso, esta sesión también se está realizando una grabación de la misma. De tal manera que al final de esta vamos a encontrar en el vínculo, así como quedó la de ayer, el vínculo se va a convertir, se puede decir, en el vínculo de descarga, visualización de la grabación, para que podamos recapitular o poder ver algunos los temas más interesantes que de pronto hayamos tenido dentro del evento, o aquello que nos hayamos perdido. Recordemos ese tipo de eventos los estamos transmitiendo justo en horario laboral, entonces muy probablemente algunos de ustedes estén a la par de su jornada laboral, pues realizando algún tipo de evento. Listo. Ya cumplido con ese escenario en cuanto a ese anuncio que teníamos muy importante, vale la pena continuar aquí. Listo, entonces no solo el tipo de integración con componentes de Power Platform, pero más adelante les comentaba que vamos a hacer una pequeña demo explicativa en cuanto a los componentes. Me voy a tener bastante en ella porque sé que hay una curiosidad bastante fuerte en cuanto a esa parte de que se puede tener allí. Eh, preguntan por allí, o hay una preguntita interesante en cuanto a tiempo de implantación. Entonces, en esta parte depende mucho del proyecto. No podríamos decir que hay una curva específica. Y acordémonos de algo. Muchas de estos temas son tecnologías nuevas que efectivamente ante la implementación, incluso algunas de ellas, como pudimos ver ayer, están en su etapa inicial, en su etapa incluso de beta. Entonces muchas de esas tecnologías aún, incluso habiendo sido probadas y reprobadas, tiene todavía un escenario en el cual debemos estar realizando pruebas continuas y efectivamente los escenarios de implementación a veces no son tan fáciles. Incluso nosotros mismos desde el campo en el que estamos, hemos notado que algunas implementaciones desde el escenario normal pueden que incluso no sean tan rápidas como uno espera y que se deba agregar algunos componentes adicionales e incluso agregar, se puede decir que dar vueltas, por comentarlo de otra forma, en cuanto a la programación algorítmica para que los elementos no funcionen. Pero sin lugar a duda, de tecnología tradicional con IDEs como Visual Studio Code y demás, pues siempre va a haber allí una curva de aprendizaje en cuanto a la nueva implementación. Ya lo hemos visto con los diferentes frameworks que Microsoft ha montado a través de los años en cuanto a sus actualizaciones. El aprender funcionalidades nuevas, pues siempre lleva una curva de aprendizaje de los equipos de implementación y desarrollo. Ya desde el lado de low code, evidentemente, cada rato, desde este tipo del equipo de plataforma de los servicios de Power Platform, está sacando nuevos conectores o incluso actualizando los que existen. Esto hace que a veces incluso conectores que no tienen tanto tiempo en el mercado, o no llevan mucho tiempo en su funcionamiento, sean reemplazados por versiones posteriores que mejoran bastante la parte de funcionalidad y rapidez. Entonces, en este punto, tenemos un fabricante bastante hábil en cuanto a la manera de asumir el servicio y efectivamente asumir esa parte de despliegue continuo, que es un escenario moderno en cuanto a lo que ahora denominamos la parte del agilismo. Bien, ahora alguien preguntaba ayer, bueno, ¿y qué tan fácil se integran este tipo de servicios con componentes que conocemos tradicionalmente para control de código? Les diré que bastante bien. Desde hace ya algún tiempo hemos notado que herramientas de servicio como GitHub, efectivamente, y Copilot, tienen allí una cabida bastante grande porque este tipo de desarrollos, obviamente, debe tener dentro de su ciclo de comportamiento, pues, mantenibilidad, servicio y obviamente el área de soporte, el componente de soporte que no es ajeno. Por ser inteligencia artificial no quiere decir que se vaya a mantener sola. No he conocido la primera aplicación que sea capaz de
encontrar dentro de sí misma una falla y autocorregirla o autogenerarla. Todavía no lo existe así. Incluso los algoritmos más avanzados tienen efectivamente que depender de la mano de un programador para que se realicen las remanufacturaciones o las correcciones del caso, e incluso las actualizaciones que se requieren en cuanto a algún tipo de despliegue. Entonces, ante este punto, obviamente los servicios de Git van a ser muy apropiados y estos entrelazados con componentes de DevOps y otras tecnologías que tenemos aquí para despliegue continuo a través de los Python y otros, pues van a ser evidentemente de gran utilidad a la hora de requerirse en cuanto la forma de tener despliegues y poder hacer una entrega continua, poder estar realizando cada vez más rápido despliegues de aplicaciones y actualizaciones de la línea. Entonces allí totalmente compatible y efectivamente se pueden subir allí control de repositorios, control de versiones y no nos va a afectar. Es como un desarrollo tradicional. En ese punto no hay como tal un punto como que se puede decir que no se vaya a cumplir. Bien. Entonces, en cuanto a esta parte, efectivamente, hay algunos elementos importantes que es bueno de pronto en cuanto a la innovación de servicio e integración. Por acá hay una herramienta interesante que es CarMax, que efectivamente tiene varias opciones para personalizaciones en cuanto a componentes. Son conectores, servicios, además que han entrado dentro del servicio del mercado. Traemos como los principales. No quiere decir que sean los únicos. Hay allí un mundo, un universo grandísimo en cuanto a ese tipo de herramientas que efectivamente están facilitando cada vez más que podamos a través de servicios de implementación, conectores y demás, e incluso componentes de bajo código, poder encontrar fácilmente esa solución. Se podría decir algo así, yo siempre lo asimilo a un refrán que hay por allí. No se invente la rueda, esa ya alguien se la inventó. Adáptela al Mercedes-Benz o a la carretilla que usted desee. En ese punto allí depende de lo que cada uno quiera hacer con lo que como tal existe dentro del mercado. Entonces, muchas de esas herramientas ya incluso resuelven o facilitan con soluciones prácticas, soluciones simples, se podría decir Legos, si lo queremos ver así, que ya tienen una solución integrada y evidentemente únicamente es acoplarlas dentro de nuestro orquestamiento de equipo en cuanto a una arquitectura de tipo de servicios y efectivamente van a funcionar bastante bien. Incluso muchos de esos fabricantes facilitan incluso extensiones y documentación bastante abundante en cuanto a la parte de poder extender funcionalidades y hacer que ese tipo de herramientas se puedan acoplar fácilmente a los ecosistemas digitales. Bien, volvamos un poquito más en cuanto a las consideraciones para puntos finales de API y conexiones con servicios para N365. ¿Cómo funciona esto efectivamente con Power Platform? Power Platform dentro de su esquema, es probable que dentro de los asistentes que están en este momento escuchándonos, exista algunos de los compañeros que evidentemente como equipo de desarrollo no conozcan mucho de los componentes de Power Platform. Es más, yo he notado en equipos de desarrollo que normalmente dicen, no, eso es loco, eso es para usuario final, eso es para Citizen Develop, que es el ciudadano desarrollador. Eso al mundo del desarrollo no le compete. Y evidentemente he encontrado en algunos que han cambiado un poquito de paradigma o han visto el paradigma desde otro punto de vista que efectivamente con este tipo de tecnologías se puede desarrollar de manera ágil, de una manera mucho más rápida y efectivamente poder entregar servicios y productos de una manera mucho más continua. Evidentemente aprovechando lo que ya existe dentro de los ecosistemas digitales de cada una de las organizaciones. Entonces, evidente que existe allí, se podría decir que un cambio en cuanto a la forma de pensamiento de este tipo de desarrollo. Como tal, hay gente que inclusive ni siquiera lo considera un modelo de desarrollo, pero si lo miramos a fondo, por propia experiencia les comento que sí, requiere desarrollo y requiere de alguna forma planeación, efectivamente una arquitectura también, porque evidentemente allí hay elementos que hay que orquestar y de alguna forma también el conocimiento en cuanto a los servicios que están allí alrededor de los diferentes componentes que se requieren, información, datos, servicios, flujos, bueno, lo demás que implica allí que no entraremos a explicar y ahondar en este tema. Vale. Dentro de esto, efectivamente, hay algo muy importante que es contar con un escenario de planeación, igual como se tiene en un desarrollo tradicional. Y además de eso, validar que exista el componente que efectivamente genera el tipo de conexión. Existe un variado conjunto de elementos que sirven para poder realizar conexiones con API de servicio entre M365 y componentes tanto de los servicios de OpenAI como también con los demás servicios tanto de inteligencia artificial de los demás que mostramos ayer y que ahora más tarde le daremos una nueva mirada, y de igual forma también con los demás escenarios de servicios de Azure, fuentes de datos, repositorios, bases documentales, servicios de seguridad, bueno, aquí hay, se podría decir de todo, e incluso también
aquellos que son del servicio tradicional, como por ejemplo componentes de ofimática como el correo electrónico, SharePoint, servicios de ofimática en la nube como Word, Excel, PowerPoint, Planner, bueno, más de las 70 herramientas que Microsoft posee dentro del servicio. Hay dentro de esta parte algo muy importante que es verificar porque la mayoría de los servicios, como lo muestro en la parte derecha de la pantalla en este slide, de OpenAI por el momento han sido catalogados como un escenario premium. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del licenciamiento de Power Platform, el básico no le va a servir para el desarrollo, va a requerir subir de nivel para poder utilizar ese tipo de componentes. Entonces, de alguna manera, esos conectores hoy en día, para este tipo de desarrollos, no van a estar disponibles de una manera estándar como si lo están otros que son parte del ecosistema Microsoft. Entonces, en ese punto, se va a requerir contar allí con, se podría decir que un modelo de licenciamiento dentro del esquema premium para poder acceder a ese tipo de servicios. Pero ya sobrepasado eso, muchas organizaciones que ya cuentan con el modelo premium, efectivamente pueden hacer uso del mismo. Obviamente, esto es indispensable, contar con una suscripción de Azure en el cual esté aprobado efectivamente nuestro servicio de OpenAI o se tenga aprovisionados los servicios de otros servicios de Community Service que hoy en día ya se denominan Azure EI Services, como tal, cambiaron de nombre el pasado 31 de octubre, como lo comentamos. Bien, entonces, bajo ese escenario de integración va a haber bastante que nosotros podamos ver. Entonces, allí ese punto, al igual que en los demás desarrollos, se nos va a requerir que coloquemos tanto el punto final, lo que denominamos el endpoint, y de igual forma también la clave de conexión. Allí funciona muy parecido, es muy similar a lo que podríamos decir que funciona el desarrollo tradicional como lo pudimos abordar en el capítulo de ayer, donde efectivamente en un modelo de configuración se generan un script, en este caso es una interfaz de usuario simple, donde se coloca el nombre de la conexión y el API key, cualquiera de los que esté allí denominado dentro del servicio. Y allí prácticamente ese tipo de conector es reutilizable a lo largo de todo el desarrollo. Entonces, de alguna forma muy parecido al modelo tradicional, se pueden implementar este tipo de escenarios para poder hacer conexiones directas a cualquiera de los servicios de una plataforma de servicio, una suscripción de Azure. Entonces, en ese punto no hay más allí en cuanto a eso. Y ya dependiendo de la funcionalidad, incluso se pueden llegar a hacer combinaciones de diferentes elementos. Por allá en la parte superior tenía algunos, era efectivamente crear imágenes, el building que está efectivamente en fase de preview, las listas de modelos, en estas listas de modelos. Bueno, allí hay diferentes funcionalidades que se tienen, que ya un poquitico en la demo de pronto le iremos echando una mirada de dos ejemplos interesantes que tenemos en cuanto a la parte de Phone Recognizer y otra que creo que es de análisis de sentimientos y análisis de sentimiento que de alguna forma, no sé por qué ha sido menospreciada en esta última temporada, pero bueno, bien. Hay allí de pronto un escenario interesante que podemos mirar y bajo dos casos de éxito, no podemos nombrar marcas, pero sí indicarles más o menos sobre qué industria hicimos la implementación, pues puedes de pronto abordar el escenario en cuanto a cómo funcionan y qué tipo de implementaciones se hicieron allí. ¿Listo? Entonces, desde ese punto, efectivamente, eso. Y ahora, otro tipo de implementación, otro tipo de advenimiento, se puede decir, de una tecnología bastante llamativa, tiene que ver con Copilot. ¿Será que se puede integrar OpenAI con Copilot? Sí, para eso esa parte de servicio empresarial. Entonces, efectivamente, sí. En el pasado evento que se realizó en el mes de finales de septiembre, inicios de octubre, Microsoft anunció sobre el escenario de Copilot Studio, la plataforma de servicio empresarial, que efectivamente va a ser un servicio que va a unificar un conjunto de elementos para poder facilitar a la empresa moderna, pequeña, mediana o grande, sin importar su tamaño, facilidades de extensibilidad sobre componentes. Inicialmente como una parte de configuración y después ya como los demás hitos en cuanto a los temas que hemos visto con Microsoft a través de los años, poder encontrar fácilmente elementos que se puedan integrar. Esto lo vimos con herramientas tales como Viva Insign, que inicialmente arrancó como un servicio y pues después se puede decir que produce inclusive hoy en día se le puede meter desarrollo. Componentes de servicio como Power Platform con Dynamics, que Dynamics igual también con su conjunto de módulos hoy en día permite hacer personalizaciones y pues evidentemente se pueden allí cualquier compañía, cualquier organización realizar extensiones de servicio sobre esto. Entonces hoy ya en este componente efectivamente los elementos de Copilot empiezan a ingresar al mundo de la tecnología, a todo el ecosistema y literalmente van a cambiar el paradigma
en cuanto a la parte del trabajo. Ya hemos visto, por lo menos en el tema de Power BI con Power Platform, ya empieza a surtir efecto y ya encuentro en algunos asociados que nos preguntan, me dicen, y esta funcionalidad nueva, ¿cómo es? Incluso me ha sorprendido que muchas de las cosas que yo estoy haciendo me empieza a hacer como sugerencias que son, no he tenido en cuenta nunca eso, y efectivamente empiezo incluso a aprender del producto cosas que a pesar de que ya trabajaba con él, no las había descubierto o no las tenía dentro del esquema de mi trabajo. Entonces va a ser interesante, va a haber un cambio allí. Siempre lo preguntan, y en estas charlas normalmente se puede decir que no es como muy tradicional que enfoquemos esta parte en mirar también el modelo de licenciamiento de los servicios de OpenAI. Los servicios de inteligencia artificial, demás, vamos a dejarlo allí, se puede decir en una parte, para que usted de alguna forma los investigue, porque de alguna forma lo hemos comentado, son servicios que puedes acceder desde incluso la plataforma free, donde puede tener para modelo de entrenamiento unos tokens o una cantidad de hits de impactos inicialmente sobre token para gastar y posteriormente cuando su modelo está entrenado pues ya efectivamente salga un plan tarifario mucho más controlado, mucho más para consumo, para exceder productivo. Entonces miremos inicialmente el detalle de precios por modelo de idioma. Aquí inclusive hay unos que ni siquiera están contemplados, o sea, todavía ni siquiera se les ha dado un escenario tarifario. Entonces miro que efectivamente en cuanto hablamos de la parte de contextos, se tienen hasta 4.000 contextos para los escenarios de Turbo, 3.5 Turbo de 16 bytes o de 4 bytes, y efectivamente ChatGPT o los componentes de GPT-4. Entonces, efectivamente, por solicitudes en token de miles, recuerda que ayer bajamos en uno de los modelos, bajamos el escenario y dijimos, no, aquí no, 5.000 incluso llegan a ser muchos, 5.000 llegan a ser muchos. Solicitudes por 1.000 tokens en adelante, entonces allí está figura efectivamente entre 0.0015, 0.03, 0.03 y 0.6. Y finalizaciones o tokens finales, ya efectivamente 0.02, 0.4, 0.6 y 0.12, que ya son elementos incluso de mucho más consumo. Entonces, de ahí en adelante, usted puede empezar a hacer a través, inclusive a través de la calculadora de los componentes desde Azure, usted puede empezar a hacer cálculos sobre cómo puede empezar a funcionar. Ya está disponible, no he traído la calculadora aquí porque literalmente sería un tema un poquito desgastante para una capacitación que no es de un escenario comercial, sino una tecnología. Pero evidentemente sí es bueno para que dentro de la implementación, porque normalmente nos preguntan, ¿cuánto va a costar, señor desarrollador, señor implementado, señor jefe de solución? ¿Cuánto va a costar ese servicio? Yo quiero saberlo antes de aventurarme como dueño de empresa, como jefe de IT, saber cuánto nos va a costar ese servicio. Evidentemente, en este punto, pues debemos responder a ese tipo de inquietudes. Ahora bien, en cuanto a la parte de los modelos, existen varios tipos de modelos. Allí vamos más adelante a echar una mirada, pero los dos que ya están en el servicio como tal, en cuanto a la parte de un estándar de precios, está Gauge 02 y DaVinci, que en este caso tienen unos servicios relativamente bastante baratos en uso de token. Por 1.000 tokens efectivamente son $0.004, que es una tarifa relativamente barata. Entonces, aquí estamos descubriendo que este tipo de servicios no son para nada costosos, son elementos que es más, si les comento por mero conocimiento, un firewall o un servicio de VPN puede llegar a costar más. Un servicio de firewall o un servicio de VPN puede llegar comparativamente a costar más dentro de los servicios. Obviamente, prestan servicios totalmente diferentes, pero en una escala de comparación, normalmente pensamos y todo el mundo atañe que este tipo de servicios son costosísimos, pues por ser nuevas tecnologías y ser de impacto y efectivamente ser novedosos. Entonces, sabemos que efectivamente desde este punto todos estamos interesados en esto. Bien, ya dentro de la parte de modelos de ajuste, entonces encontramos allí diferentes tipos de tarifas que evidentemente se las vamos a dejar por allí, están disponibles en la plataforma sobre la parte de OpenAI en Pricing. Encuentra usted estas tablas que le estoy mostrando y es bueno que les dé una comparación, eche una comparación, pero siempre sin olvidar de que usted puede partir de un plan tarifario free para hacer su entrenamiento. A diferencia de otras plataformas, no mencionaremos cuáles, cuando se inician ese tipo de servicios, usted lo puede hacer de una manera bastante económica. Sí, quiere decir de que en el momento cero de la implementación, en el momento que ya sale a producción, allí es cuando efectivamente usted puede empezar a medir y mencionar y decir cuál o cuántos usuarios van a conectarse a su servicio y evidentemente desde allí empezar a incurrir en los gastos fuertes, teniendo un escenario de escala a través del cálculo.
siempre téngalo en cuenta porque a manera de buena práctica no es bueno llevarse sorpresas y normalmente cuando la factura al final del mes llega, pues evidentemente es cuando nos llevamos sorpresas y pues allí son las que de algún momento nos llaman a rendir cuentas y bueno, no sea el servicio muy bueno o inclusive el servicio apenas arrancando y ya generó unos gastos enormes en cuanto al tema de facturación. Entonces es bueno tener este escenario de costo para poder de alguna forma evidenciar cuál puede ser previamente ante la salida a producción de un servicio de estos, cuál va a ser el modelo de costos que se va a tener allí. Y existen incluso otros servicios, algunos que se denominan incensión de modelos, que son nuevos. En esta parte, ADA tiene como tal un servicio tarifario súper económico. Yo la verdad en este punto, cuando lo vi, me pareció prácticamente bastante económico, 0.001. Incluso existe sobre servicio en demo, una construcción de free por 50.000 tokens en arranque para entrenamiento. O sea, le facilitaron unos 50.000 tokens, ni siquiera 1.000, sino 50.000 para que realice el entrenamiento del modelo. Y a partir ya de un escenario de producción, pues sí empiezan a cobrarte de 1.000 tokens en adelante, que es algo que relativamente es bastante beneficioso, bastante conveniente para el escenario inicial. Y hay dos servicios que en este momento todavía no tienen plan tarifario, que son los servicios de voz y los servicios de imágenes. O sea, en este caso, Dalí todavía no está tarificado, no tienen un uso en especial para bueno, una tarificación para este tipo de elementos de uso en cuanto a este modelo. Entonces, interesante de pronto echarle una mirada. Este cliente todavía está en plan free, como pudimos ver allí en la parte solo es solicitar la suscripción y empezar uno a hacer sus pruebas, porque efectivamente hay que aprovechar que estos meses, probablemente de aquí a febrero, de aquí a marzo, Microsoft estará implementando nuevos tipos de soluciones y estará esos que se encuentran allí en todavía eventos beta o preview, pues obviamente tendrán allí una escala en cuanto a la parte de crecimiento, perfeccionamiento y refinamiento de los diferentes componentes para lanzarlos obviamente a un escenario de producción y pues buscar efectivamente bajar o eliminar servicios que evidentemente no son útiles, reemplazándolos por estos de componentes de OpenAI. Bien, ahora hablemos de algo que es bien interesante, que son casos de éxito. Pero normalmente preguntamos, ¿en dónde puedo encontrar la información de cómo alguien ya hizo una implementación? Normalmente en las reuniones que tenemos, en la parte de consultoría, preguntan, ¿quién ya ha hecho implementaciones de tipo exitoso? Bueno, y también las no exitosas. Aquí también, de alguna forma, como diríamos en Latinoamérica, también doy palo a algunos que de alguna manera no han sido tan exitosas o incluso algunos usos que de pronto no son tan correctos dentro del uso de la inteligencia artificial. Entonces también es bueno que nosotros, como equipo de desarrollo y de implementación que estamos trabajando de manera cotidiana o que vamos a trabajar a partir de estas capacitaciones y vamos a empezar a explorar nuevas herramientas de ese tipo de tecnologías, pues seamos muy conscientes en cuanto al uso adecuado. La NBA, sí, esa que a usted le gusta tanto, y evidentemente también la parte de aquí no figura, pero también lo utilizan a manera de un servicio, y es siempre ha tenido una gran cantidad de información que de alguna manera requiere a través del uso de inteligencia artificial poder calificar. Y ellos tienen un especial enfoque en cuanto a esto, poder tener en esta parte un insumo de información bastante grande e incluso poder hacer predictivas. Las predictivas que usted ve por los canales televisivos de deportes, sé que muchos de nosotros somos adeptos a este tipo de actividades, efectivamente no tienen como tal simplemente el fundamento de un narrador o una persona que se sentó a leer una estadística y nada más. Se está utilizando cada vez más el uso de inteligencia artificial para hacer predicciones. Incluso hay un escenario bastante fuerte de apuestas a nivel americano en cuanto a ese tipo de competencias. Entonces, obviamente, incluso hay estadísticas en cuanto se hacen predicciones con marcadores casi que cercanos al exacto, con una altísima probabilidad de acierto en cuanto a cuál va a ser la calificación en cuanto a encuentro, de manera estadística y de manera organizada en cuanto a una predicción. Entonces, en ese punto es bastante lo que se tiene en cuanto a esta parte del escenario de deporte. No solo en la NBA, sino también el escenario del fútbol americano y del béisbol, están allí haciendo uso de esta parte. Incluso, algo que de alguna manera no incluye dentro de la PPT, pero pude ver porque me pareció curioso y es, ahora, los equipos de béisbol están buscando apoyo en algoritmos de inteligencia artificial para apoyar la compra de pases de jugadores a las ligas mayores. Entonces, en ese punto, pues efectivamente hay un apoyo fuerte en cuanto el estudio del modelo estadístico, en cuanto a la cantidad de bateo, efectivamente el comportamiento de ese jugador, qué tan temperamental es, la forma de su rendimiento físico, e incluso
tienen una tasa de predicción de la vida útil de este deportista, o sea, cuánto podría estar allí enfocado en un equipo dando efectivamente el mayor rendimiento del mismo. Eso, como tal, apoya una inversión, porque recordemos que los pases de esos jugadores, no solo en este tipo de deportes, sino en muchos, pues tienen un alto costo y es una inversión bastante fuerte para los clubes que efectivamente apoyan esa parte. Bien, entonces en esa parte, uno de los casos de éxito más puntuales puede ser este. Otro, efectivamente, encontramos unos más, como por ejemplo este como tal que está de Airbus, que efectivamente tiene modelos muy interesantes en cuanto a vanguardia de creación de elementos interesantes. En esto no me detendré mucho porque básicamente son componentes muy interesantes en cuanto a la parte del escenario. Hay otros por allí que vale la pena dar una mirada. Por ejemplo, este NHS BSA, que efectivamente tiene adelantos interesantes en cuanto a la parte de mano de obra para efectivamente acrecentar su productividad y hacer que el escenario sea mucho más eficiente. Los casos de éxito a todos nos interesan de alguna forma porque son escenarios en los cuales podemos apoyar algún ejemplo del cual nuestro propio modelo de negocio se base para poder de allí explotarlo mejor y poder de alguna forma tratar de hacer una implementación no siquiera similar, pero de pronto en alguna medida parecía a lo que podría ser alguno de esos casos de éxito. Incluso poder tomar información de sus servicios y poder sobre aquellas cosas que no fueron tan exitosas, aquellas que fueron accidentadas dentro de su mismo esquema de implementación, aprovecharlas y efectivamente no cometer los mismos errores, porque evidentemente este no es un escenario perfecto. También aquí hay de alguna forma experimentación, porque no olvidemos, como lo indiqué hace un momento, es una tendencia y una tecnología nueva. Bien, también tenemos malos usos y en este punto voy a ser un poquito más enfático porque efectivamente de nosotros mismos como profesionales, desarrolladores, implementadores y dueños de equipo, depende mucho este tipo de comportamientos a corregir. En algunos casos, comenta aquí efectivamente bajo la lectura de este slide, a nivel mundial, no solo está centrado en un país o en un área en específico, incluso no en una ciencia. Los educadores a nivel mundial han manifestado su preocupación en cuanto a mucha de la responsabilidad que los estudiantes tienen para la elaboración de trabajos, efectivamente se la están delegando a servicios como ChatGPT de OpenAI, ¿sí? En este caso, obviamente, pues es difícil en algunos casos llegar a través de componentes de Impleata y otros servicios que facilitan la parte de detección en cuanto a derechos de autor, poder detectar de dónde se tomó la información, si efectivamente fue elaborada o no por una inteligencia artificial. Entonces se puede decir que aquí hay mucho en cuanto a eso y se puede decir que la validación básicamente tiene que ser face to face entre el estudiante y la sustentación del documento que se está presentando. En algunos casos puede ser un poco difícil dada la metodología de educación de algunos entes educativos que pues de por sí han migrado sus modelos de educación de un modelo presencial a distancia. Allí vale la pena indicar que pues se complica un poco el tema. Pero siempre, siempre efectivamente en cuanto a la parte de plagio, hay un escenario que literalmente, personalmente lo considero como un delito. Me parece que es un delito y es una situación bastante sucia en cuanto a tomar información, no indicar efectivamente la fuente con quién lo hice o de alguna forma no ser de alguna forma tan profesional de indicar que efectivamente esta información no es de mi total autoría, que efectivamente en ese punto pueda que la inteligencia artificial nos ayude, pero no fue una creación genuina. Entonces en ese punto hay una preocupación fuerte y evidentemente este tipo de comportamientos más arranca desde un tema ético que desde un tema tecnológico y deben ser abordados con total profesionalismo. Bien, otro de los elementos normales que efectivamente hemos visto en los medios de comunicación es la generación de imágenes falsas. En cuanto efectivamente, seguramente usted en algún momento puede llegar a haber visto en las redes sociales imágenes que son tratadas de personajes o personalidades del mundo en cuanto se hace algún tratamiento de la misma para efectivamente ponerlos en vergüenza o hacer que efectivamente se evidencien. En algunas de las que tenemos aquí, efectivamente la del Santo Padre, efectivamente se ve allí incluso vistiendo una chaqueta valenciana, que efectivamente es un elemento que dentro de ellos, nada, se dice de una forma muy tradicional y efectivamente se pudo demostrar después, esta rodó por las redes sociales durante mucho tiempo, y evidentemente después ya se pudo identificar que se trataba de una falsificación. Ya no hablemos efectivamente de Trudeau, de la parte de Trump, y todos los que de allí de alguna forma, a manera de ejemplo, vemos, son imágenes, y no solo imágenes, sino incluso hemos visto cómo la inteligencia artificial de manera fraudulenta ha coayudado para que se puedan hacer videos con noticias falsas. En ese punto, evidentemente,
hay allí un escenario bastante, se podría decir que enorme en cuanto a la parte de evitar ese tipo de infracciones. Entonces, obra y fruto de este tipo de cosas, pues deben ser evitadas y a toda costa tratar de alguna forma difundir, al contrario de que este tema sea promocionado como un tema verídico, pues que efectivamente se trata de un fake news. Otro como tal, efectivamente, la creación inapropiada de contenido. No podemos publicar aquí ese tipo de información, entonces efectivamente, como uso pornográfico. Incluso Microsoft y los demás fabricantes han tratado de utilizar dentro de esa parte algoritmos especializados para detectar componentes muy especiales en cuanto a la parte de detección de pornografía con menores, la utilización de imágenes que son de uso privativo con montajes especiales para que efectivamente figuren como elementos de pornografía, que efectivamente es de alguna manera la parte de desacreditación de un ente como persona, y evidentemente esa parte tiene que tener un control muy específico. Sigue siendo allí, se puede decir que un reto bastante interesante porque, digámoslo así, que en este punto, digamos, bajo estadística mundial, las redes de pornografía mueven cientos de millones de miles de dólares, efectivamente, a través de este y otros negocios ligados al mismo punto. Entonces, obviamente, desde que se tiene el capital, se puede efectivamente tener de manera ilícita este tipo de comportamientos y poder fabricar este tipo de cosas que son atractivas para algunas mentes. Bien, ya veamos de pronto, efectivamente, en la parte industrial y elementos bélicos, cómo se ha aplicado los temas de inteligencia artificial. Algunas compañías, hay una compañía a la cual podemos mencionar efectivamente que se llama Boston Dynamics, que se ha encargado desde dos campos específicos en cuanto a la parte de la generación de robots autónomos, robots programables que efectivamente son capaces de aprender para que podamos generar algún tipo de ayuda en cuanto a alguna actividad específica del mercado. Boston Dynamics ha generado, por ejemplo, su robot Stretch, que efectivamente desde más o menos mediados del 2020 apoya a varias industrias en la parte de línea de producción, salvaguardando, por decir así, la vida de muchos colaboradores que trabajaban previo en este tipo de líneas y que evidentemente pues tenían problemas en cuanto a la parte de problemas que le aquejaban en riesgo a su salud. Ayer comentamos que evidentemente aquí en Latinoamérica se está haciendo bastantes esfuerzos en cuanto a esa parte de aquellas tareas que son riesgosas para el ser humano, obviamente poder colocar entes de inteligencia artificial para que efectivamente tengan allí un escenario mucho más efectivo. Entonces, en ese punto, pues evidentemente hay bastante en cuanto a la parte de avance de manera positiva, pero también hay un escenario que penosamente de alguna forma nos asusta un poco. A mí personalmente me asusta bastante porque la misma compañía tiene una línea de servicio de defensa. Y efectivamente, allí por hace incluso algunos meses, sobre mediados de julio, apareció esta noticia en un periódico neoyorquino, y abordaba efectivamente el tema. ¿Es un asno o un soldado? Evidentemente, este soldado como tal, si podemos denominarlo así, veo más que es un soldado que es un asno, es capaz de cargar alrededor de casi 250 kilos en su lomo, 250 kilos de armamento, ¿sí? No solo de equipamiento en alimentos y elementos de equipo médico, sino armamento. De tal forma que este soldado es capaz de, sin ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de, se puede decir, voluntad, y ante una orden directa, efectivamente disparar una cantidad bastante grande y considerable de munición, sin importar quién esté del otro lado. Entonces, hay allí de pronto un uso que puede de pronto dentro del raciocinio humano no ser tan adecuado a ese tipo de eventos. Y actúan y son totalmente programables, tienen un blindaje de alrededor de entre 4 y 6 milímetros en su coraza, quiere decir que son soldados bastante eficientes, ¿sí? A diferencia de los soldados tradicionales, que pueden ser heridos en combate, tienen problemas en cuanto a la parte de salud, se enferman y demás, este no tiene escrúpulos, no tiene conciencia, mucho menos voluntad, y adicional a eso, efectivamente, puede de alguna forma incluso atentar contra el mismo, su propio gobernante, entre comillas, el que está haciendo mando sobre él. Entonces, en ese punto, se podría decir que para mí y muy probablemente para ustedes, también el uso de este tipo de elementos dentro de componentes de inteligencia artificial autónoma, el caso de estos elementos de Boston Dynamics, pues puede que no sea de pronto tan llamativo en cuanto a los servicios que de alguna forma ofrecen. Desafortunadamente, muchos países están invirtiendo bastante en este tipo de soldados porque son eficientes, no generan huelga, no piden pago y adicionalmente a eso no tienen como tal algún tipo de vicio en cuanto a la parte de conciencia. No hay allí una denegación de conciencia para no disparar, o sea, no se negarían
entre disparar sobre un ente viviente. Entonces, en ese punto, bastante que pensar y les dejo allí, efectivamente, se podría decir que elementos de juicio para que usted mismo analice en cuanto a esto. Y no digamos, esto es que de alguna manera también medios de comunicación han publicado justamente en los últimos eventos que estamos viendo en dos guerras que se viven en otras latitudes del mundo, como elementos como estos, drones de tipo autónomo y dirigidos a control remoto, efectivamente han impactado con saldos de víctimas bastante grandes, eh, escenarios en los cuales incluso civiles han caído allí a consecuencia de conflictos que ni siquiera les competen. Estaban allí, se podría decir, en el lugar equivocado. Entonces, cada vez más ese tipo de elementos y son fabricados de una manera con ganancias bastante fuertes para las compañías que los realizan. En su mayoría son entes pilotados de manera remota, pero ya cada vez más vemos que la inteligencia artificial está teniendo elementos propios para que ese tipo de drones, pues efectivamente se desplace allí al piloto remoto y puedan tener efectivamente autonomía de servicio en el cual ya una interferencia sobre la señal de direccionamiento que tienen este tipo de drones, pues no sería algo que de alguna forma impidiera que llegara a su blanco y ocasionara el daño que está dando. Entonces, en ese punto, bien. Hay otros drones que efectivamente allí han sido utilizados. Ese tipo de tecnologías combinadas, por decirlo así, funcionan bastante bien cuando se hace un uso relativamente bueno. El uso de drones, de otro tipo de drones, no estos puntualmente, en temas como agricultura, medición de suelos y demás, ha sido un elemento bastante interesante. Por allá alguien preguntaba sobre la parte de inteligencia artificial para la detección de terremotos. Todavía está complicado. Por allí, una entidad italiana, recuerdo haber leído en una experiencia que Microsoft nos pasó en cuanto a un artículo, estaba tratando de realizar un algoritmo que a través de la aparición de sismos dentro de algún espacio específico y algunos otros elementos pudiera de alguna forma, no tanto predecir con exactitud una fecha, porque eso realmente aún para el ser humano es imposible, poder decir que en una fecha en específica, una hora en especial, en un lugar del mundo, se va a presentar un evento de este tipo, pero sí, de alguna forma, poder indicar con una cercanía bastante llegada a un porcentaje bastante alto, qué lugares en el mundo tienen posibilidades de tener en un poco tiempo, en algún tiempo perentorio, un evento de este tipo que pueda de alguna forma poner en riesgo la población de ese lugar. Y ante eso, como medidas de seguridad, de alguna forma podrían evitar una mortandad bastante alta en cuanto a la posibilidad de presentarse un evento de estos, de este tipo. Entonces, evidentemente no, va a haber difícilmente una predicción con un largo tiempo que pueda decirnos que en un sitio exacto, con algún tiempo exacto, en una hora específica, pues se va a presentar un evento de esos. Pero sí ya se están haciendo adelantos en cuanto a cómo poder, de alguna manera, eh, digamos así, ser más resilientes a ese tipo de eventos y tener unos mecanismos de prevención mucho más altos. Bien, esta es la primera parte, efectivamente, que tenemos que ver con este escenario, que pues, vale la pena, es bastante interesante y de alguna forma, como tal, dentro de este punto, tiene que ver con esa parte de elementos de inteligencia artificial que tanto nos llama la atención y de alguna forma atañe a estos elementos tan especiales en cuanto en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Vamos a hacer un pequeño recuento a manera de algo que hemos preparado para ustedes con los servicios cognitivos, porque ayer muy seguramente la mayoría de ustedes asistió con nosotros a la primera parte, pero muchos de los que asistieron notaba dentro del escenario de la presentación que tenían inquietudes. Se puede decir que ya que la charla está orientada hacia servicios cognitivos de Azure con OpenAI, se podría decir que los demás servicios quedaron un poco relegados y es necesario de pronto también darles una mirada adicional con el objetivo de ver que no es solo el servicio de OpenAI, sino que hay otros servicios con los cuales se pueden conjugar elementos de ese tipo de tecnologías y poder lograr allí efectivamente que se pueda tener un uso mucho más eficiente de la tecnología. Pero previo a esto, voy a ceder allí efectivamente la palabra a nuestra compañera Lorena para ver qué preguntas interesantes se han presentado en el chat. A ver si de pronto podemos rescatar una que otra, o si podemos de pronto tener allí algún escenario en el cual debamos rescatar algún tipo de tema en específico. Adelante, Lorena, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Bueno, tenemos preguntas bien interesantes. Estábamos hablando, digamos que al inicio de la charla, el tema de los tokens y veo que tenemos como preguntas recurrentes de qué es un token, para qué nos sirve. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de alguien que nos dice que para qué nos puede alcanzar, por ejemplo, 1000 tokens, ¿cierto? Recuerden, equipo, que
Los tokens como tal son las transacciones. Nosotros conectamos nuestras aplicaciones a los servicios de inteligencia artificial y cada llamado como tal sería una transacción. Quiero traducir un texto, quiero generar una imagen, quiero, etcétera, etcétera. Esos tokens, digamos que es la manera en la que Microsoft nos dice, utilizaste, no sé, 1000 llamados, 1000 transacciones. Obviamente, pues tiene como sus puntos medios. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta. También nos hablan mucho respecto a digamos, como los tiempos, cuánto de pronto demora un servicio, qué tan ágil o qué no tan ágil es. Y recuerden, también lo vimos el día de ayer. Todo depende de cómo nosotros implementamos los servicios. De por sí, Microsoft tiene por escrito cuál es el Slack, ¿cierto? El acuerdo a nivel de servicio, el SLA, de cada servicio que de pronto tiene dentro de Azure o en Microsoft también 365. Pero si nosotros no tenemos en cuenta también de algunas, digamos, reglas o buenas prácticas de implementación, el hecho de que yo conecte una base de datos que se encuentra, por decir cualquier cosa, no sé, en Europa y mis servicios cognitivos se encuentran en Estados Unidos, va a generar temas de, digamos, de latencia y por ende mi aplicación no va a ser tan rápida como de pronto tener todo en una misma región. Así que temas de tiempos, temas de costos, depende muchísimo de cómo nosotros estamos haciendo la implementación. Sí, no sé, profe, si hasta el momento quieres de pronto agregar algo más. No, 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 está perfecto. Sí, ¿verdad? El token es una unidad. Sí, la verdad lo olvidé porque inclusive estaba por allí en el slide, decía que era el token. Pero si efectivamente el token es una unidad como una unidad de servicio, una unidad de uso que efectivamente se tiene allí para calificar el servicio. Bien, Lorena, gracias, gracias. Agradable escucharte en la mañana de hoy. Claro que sí. Por aquí, profe, tenemos una última, Dale, tenemos dale. de hecho dos preguntitas que van muy enfocadas a cuáles van a ser de pronto como esas profesiones que van a ser más impactadas o en qué campos de pronto nosotros podemos aplicar inteligencia artificial. Equipo, yo creo que esto depende mucho de la creatividad que tengamos nosotros para usar estas nuevas herramientas y aplicarlas en nuestro día a día. Podemos nosotros ser o hacer parte del equipo financiero, podemos trabajar nosotros en líneas de producción, podemos de pronto, no sé, trabajar con el clima. Si nosotros tenemos una necesidad, creo que es muy valioso apoyarnos de estas herramientas, no para que reemplacen nuestros trabajos, sino para que nos ayude a hacer de pronto soluciones innovadoras, ver por fuera de pronto de la caja que siempre estamos como diciendo, no, es que esto se hace así y tiene que ser así, ¿no? De pronto aprovechemos estas herramientas para que nos den otra perspectiva, otro punto de vista de la situación y pues le podamos sacar el mayor provecho, que también es algo bien importante que lo notemos, no nos sintamos de pronto como atacados en que vamos a dejar de trabajar o que ya de pronto vamos a ser reemplazados por lo que es la inteligencia artificial. Apropiémonos de estas herramientas, aprendamos cómo nosotros podemos de pronto impulsar, ¿cierto? Esas profesiones que nosotros tenemos, de las que hoy en día de pronto más se ha, digamos, mencionado, ha sido todo el tema financiero, porque esto nos ayuda muchísimo desde la parte de conocer riesgos, ¿cierto? Cuando yo de pronto le ofrezco a un grupo de personas o a un nicho ciertas tarjetas de crédito o ciertos préstamos, de pronto cómo se manejan los mercados con todo lo que está pues, pasando últimamente. También nosotros podríamos estar pensando en algo un poquito más en el campo, ¿cierto? Físico, líneas petroleras, todo lo que es gas y oleoductos. Entonces, creo que es aquí nosotros ser muy creativos en qué de pronto necesidad tenemos puntualmente y cómo podemos impulsar a través de la inteligencia artificial. Listo, profe. Vale, gracias, sí. Evidentemente, hay algo aquí que hace algún tiempo en una charla alguien me preguntaba y me decía, ¿se puede ser especialista en la era moderna, en la era digital moderna? ¿Se puede ser un especialista en un área específica de la tecnología? La respuesta ante eso, después de haberlo pensado durante unos minutos, fue no, literalmente no, porque el campo de la información está creciendo de una manera abrupta y grande, a pasos agigantados. La información todos los días crece y evidentemente allí convertirse en un especialista de algo es muy complicado. Es muy complicado porque literalmente se puede decir que cada campo cambia de una manera tan dinámica que es difícil convertirse o tener la especialidad puntual de un tema, incluso en disciplinas como la tecnología,
la ciencia de datos. Hablemos ahora de algunas que no son de este ámbito, la medicina, la sociología, el derecho como tal, porque cada vez encontramos más nichos en los cuales, evidentemente, el tipo de eventos como tal de este mundo moderno hacen que el paradigma de conocimiento esté cambiando. Y ante eso, atado con lo que estaba diciendo Lorena, hay profesiones que evidentemente van a desaparecer. Normalmente las profesiones de los renglones más bajos, lo que denominamos la economía, la primera base, como son trabajos manuales, no todos los trabajos manuales, ojo, no todos los trabajos manuales, pero sí trabajos manuales como por ejemplo campos de la digitación, ya empiezan a ser cada vez menos necesarios. Campos, por ejemplo, en la parte de atención a call center, empiezan a ser emplazados. Incluso yo recordaba, curiosamente, hace algún tiempo, eh, comentaban sobre las operadoras de los servicios de taxis, las que normalmente uno como radiooperadoras llamaba y el servicio de taxi llegaba a tu puerta. Ese tipo de servicios ya ha sido reemplazado hoy en día por las apps de aplicaciones y muy seguramente en un futuro cercano van a ser reemplazadas o ya lo están siendo por servicios de inteligencia artificial que incluso tienen la forma de predecir el uso, recurrencia y la calidad de cliente frecuente que se tiene con esos servicios. Incluso compañías tan sencillas como las que normalmente conocemos como compañías de tipo rápido, o los startups o los unicornios, están empezando a implementar cada vez más tecnologías de este tipo de uso de inteligencia artificial para apropiarse de mercados. Entonces, no se nos haga raro que efectivamente profesiones de las más interesantes que de alguna forma también en diferentes campos puedan llegar a ser suplidas por este tipo de comportamientos o puedan llegar a ser coayudadas. Y esto me recuerda un caso de muy seguramente los que nos están escuchando desde México, escucharon esto hace más o menos un año largo, de una huelga que el sistema judicial estaba, digámoslo así, que estaba implantando por un tema de una ayuda que inicialmente se presumía que iba a ser el reemplazo de los jueces. Realmente ya el tema se materializó, no fue tal un reemplazo de los jueces, sino una ayuda de un algoritmo basado en un escenario de inteligencia artificial que lo que hace es, en el momento que se está dando el veredicto, a través del estudio del caso, el comportamiento del acusado y otros elementos más en cuanto a la parte de los delitos que se han cometido, da una ayuda en cuanto al veredicto, indicando la probabilidad de que esta persona reincida y vuelva nuevamente a algún tema penitenciario. Entonces, en ese punto, vean, no reemplazó al juez. Siempre la decisión como tal, allí se puede decir que se hizo un debate, no duró más de una semana la web como tal, pero pues efectivamente la alcanzamos a ver por allí por los medios noticiosos. Pero evidentemente en ese punto, los jueces, claro, se vieron amenazados porque literalmente tomar una decisión sobre algo tan importante como la vida de una persona que va a estar encerrada o va a estar libre, evidentemente sea por el error que cometió o no sea por un veredicto. Entonces, evidentemente, creo que todavía ese campo como especial en cuanto a la parte de dirimir la culpabilidad o inocencia, o no inocencia o no culpabilidad de una persona, todavía debe ser encargada a personas. ¿No? Los entes digitales todavía deberían, como dice, reservarse para otro tipo de actividades un poco menos riesgosas en cuanto a esa parte. Tareas mucho más, se podría decir, que afecten o pongan en riesgo la vida de una persona. Pero en este caso no, en este caso evidentemente sí la decisión final debe ser allí. Pero existe un caso totalmente contrario. En México se logró el éxito con ese. Hay uno que en este momento está haciendo debate. ¿Por qué traigo esto a debate? Porque a veces incluso desde esas locaciones llega el caso como consulta y de alguna manera, pues claro, la consulta a veces es un poco pesada. Justamente hace una semana estaban poniendo en consideración. En España, hoy en día existe una querella bastante fuerte por la violencia. España ha luchado bastante contra lo que es la violencia de género, se podría decir el maltrato doméstico. En ese punto, efectivamente, el sistema judicial y el sistema policial español está apoyado en este momento en un servicio de inteligencia artificial que provee el gobierno español y basado en un conjunto de variables, se toma una decisión, o la policía toma una decisión en cuanto en un cuestionario la persona ingresa qué tipo de violencia intrafamiliar se le ha ocasionado. Basado en eso, la mayoría de ellas, desafortunadamente, mujeres, damas, de alguna forma se toma la decisión, basado en las respuestas del cuestionario, qué tipo de protección se le va a brindar. O si la persona que es en este momento el atacante, que nuevamente es la pareja de convivencia, debe ser judicializada, capturada o tiene alguna forma de restricción de cercanía. Desafortunadamente el algoritmo no en todos los casos
actúa de manera justa, lo que hablábamos ayer en cuanto a la parte de justicia. Y en algunos de estos incluso, a pesar de toda la evidencia, contravención y demás, el veredicto que se indica o la parte de las señales que se indican son totalmente contrarias. Algo bien curioso y de alguna forma que está preocupando en la comunidad europea ese tipo de situaciones en cuanto, si se ha luchado tanto contra la parte del maltrato a nivel doméstico, pues esto se puede decir que es un atraso bastante grande. Desafortunadamente, en este caso se ve algo muy curioso y es que el humano está descargando la responsabilidad y no se está actuando de manera consciente en proteger a las víctimas de este tipo de anomalía de anomalía de comportamiento. Entonces, en ese punto, digamos lo que es bastante fuerte y es un caso, búsquelo en internet y lo va a encontrar fácilmente, cuanto querellas de mujeres en España por acuso de inteligencia artificial en cuanto a la parte de fallos. Ahí usted lo va a encontrar varios y evidentemente es un caso que se está discutiendo hoy en día. No es tan famoso porque evidentemente es algo que aqueja a muchas comunidades en Latinoamérica, hace bastante mella en cuanto se puede decir que la paz, pero evidentemente encontramos allí que de alguna manera esto está afectando bastante porque no hay una protección para ese tipo de, se puede decir, de vulnerabilidades que efectivamente aquejan ese tipo de personas. Pero bien, volvamos aquí a nuestro escenario de tecnología que está bastante chévere. Hablemos un poquito de los servicios como tal. Gracias, Lorena, por la intervención allí y las preguntas que tuvimos. Bueno, había una que me causó curiosidad allí y de alguna forma la voy a traer aquí. Es, nos pregunta Oscar, nos dice, ¿se puede o sirve la inteligencia artificial para videos de seguridad? Y evidentemente sí, en este mundo, y es más, más adelante voy a mostrar lo que puede que les parezca bastante interesante en cuanto a lo que hemos denominado IoT. IoT que es literalmente el nuevo mundo que tiene que ver con esto, es el Internet de las Cosas. El poder aprovisionar servicios que van a capturar información a través de medios cognitivos y hacer la detección de anomalías. Entonces, totalmente, la respuesta de Oscar es sí, se puede aplicar ese tipo de escenarios para efectivamente el control de una anomalía, como puede ser un evento de seguridad, a través no solo de cámaras, sino de sensores de presencia y otros tipos de elementos que pueden ser valiosos. Hoy en día se están utilizando a nivel Latinoamérica y a nivel mundial diferentes tipos de medios. Vamos a comentar algunos que, pues, bueno, de alguna forma son buenos en cuanto a la parte de la aplicación, pero puede que no sean tanto en cuanto a la parte de la convivencia y el control social. Bien, hablemos de esos servicios cognitivos que están allí efectivamente teniendo mayor impacto en cuanto a los escenarios de la tecnología hoy en día y que literalmente están ligados a esos componentes que hemos hablado. Machine Learning, que efectivamente por allí vimos algo muy especial en cuanto a la generación de modelos y es un campo que incluso ya lleva bastante tiempo en nuestro mundo, impactando la economía, sectores como las finanzas, la medicina, el clima, bueno, diferentes sectores en cuanto a la parte del comportamiento de la información, cómo podemos ingestar, para eso las máquinas sí son muy buenas, ingestar grandes volúmenes de información y hacer rápidamente análisis a través de modelos para hacer predicciones de tipo, efectivamente, de tal forma que podamos tener, basado en comparaciones, una predicción lo más cercana posible con un grado incluso, denominado un porcentaje como de factibilidad. Entonces, en ese punto tiene una gran factibilidad, el 90% de que vaya a llover hoy o de que vaya a hacer sol, ¿sí? Entonces, así ustedes lo han escuchado efectivamente muy noticiosos o en redes sociales donde se apoyan de elementos de Machine Learning que literalmente tiene allí un campo, se podría decir, una leve barrera, una filigrana muy fina entre lo que puede ser el aprendizaje automático de máquina y la parte de inteligencia artificial. En ese punto es el tratamiento de datos junto con el uso que se le da a los mismos para poder efectivamente inferir soluciones. Y en este caso, efectivamente allí se han hecho literalmente bastantes casos de éxito, hay muchos casos de éxitos en el campo de la medicina, las finanzas. Hoy en día, la mayoría de las bolsas, por no decir que todas las bolsas a nivel mundial, se apoyan en componentes de Machine Learning para los actuarios en cuanto a la parte de aseguradoras, para poder efectivamente colocar los topes máximos y mínimos de nivel de tasa de aseguramiento. La mayoría de compañías tiene, bien sea desde el lado de elementos del Machine Learning, apoyados por herramientas del Open Source, diferentes tipos de modelos para poder hacer esa predicción, porque basado en el escenario de variación de una moneda, pues efectivamente las compañías internas en el país, sea la que sea, realizan sus tasas de aseguramiento, colocan allí cuál es el nivel de endeudamiento, cuál es el nivel de aseguramiento, cómo se puede respaldar efectivamente una deuda. Entonces, en ese punto, eso no se podría hacer, se puede decir que a mano, a punta de Excel, pues va a ser un poco más complicado. Se podría decir que se podría tardar bastante más tiempo del que hoy en día se imprime en ese tipo de procesos. Casi que basado en el cambio de una moneda,
a los 20 o 40 minutos ya efectivamente se tienen nuevas tasas en cuanto a la parte de máximos y mínimos. Entonces, en ese punto se podría decir que esta es una de las herramientas bastante útiles, no solo en ese campo, sino en otros. Efectivamente, incluso hay por allí un caso bastante curioso en cuanto para el escenario de diabetes, varios sistemas o varias entidades de tipo médico se han apoyado efectivamente en estadísticas generadas a través de estudios que han sido procesados a través de componentes de Machine Learning y efectivamente han podido detectar cómo es la mayor incidencia en cuanto a una población en específico, tipo racial, elementos genéticos, costumbres, hábitos alimenticios sanos o insanos, la calidad de vida en cuanto a algunas zonas inclusive. A partir de eso se pudieron hacer mapas específicos de población y de alguna manera también afectar elementos como por ejemplo la parte en cuanto a la degeneración de algún tipo de personas que tienen mayor probabilidad de sufrir ese tipo de enfermedades, de enfermedades de tipo genético, que también efectivamente tienen como tal una incidencia bastante alta a nivel de mortalidad. Entonces, vea, Machine Learning apoyando áreas, entre ellas, dos de estas. En algún momento tuvimos un estudiante que me pareció curioso porque era un grupo completo de personas que empezaron con él a trabajar con temas de oceanografía a nivel Colombia y tomaron un curso efectivamente de Machine Learning para poder sus datos pasarlos por modelos rápidos de aseguramiento de información. Entonces, vean, campos interesantes en cuanto a la parte del uso. Ya en cuanto a la parte de detección de anomalías, es que apoya diferentes eventos del anterior, porque efectivamente puede detectar dentro de un cúmulo de información bastante grande, efectivamente, eventos que sean anómalos. Y hoy en día en el campo industrial se está utilizando muchísimo a nivel efectivamente de líneas de producción, para la detección de elementos en cuanto a fallas de calidad, la parte de comportamiento, efectivamente, en esta parte de comportamiento, la detección de anomalías incluso está sirviendo para hacer literalmente la parte de verificación ante alguna información y poder identificar ciertos tipos de comportamientos que de alguna forma pueden incluso calificarse como anómalos dentro del comportamiento social. Entonces, detección de anomalías, campos, lo que ustedes se puedan imaginar allí. Y en cuanto le preguntaba a nuestro compañero allí, nuestro amigo Oscar Acosta, en cuanto a la parte de Computer Vision, sí, efectivamente, para la parte de seguridad, ni más que esto, pero hay allí no solo ese campo, sino también apoyando las anteriores, la parte de detección de formas, clasificación de objetos. En el campo automotriz, efectivamente hay dos compañías que mencioné allí, una es General Motors y la otra evidentemente es Chevrolet, que se encargan de, a través de sus líneas de producción, obviamente, bueno, Tesla utiliza otro tipo de modelos para esa identificación, pero sí, las dos principales del mercado automotriz que efectivamente están aquí en Latinoamérica, eh, ubican de alguna forma en sus líneas de producción diferentes tipos de entes que son desde la manera vista autómatas y desde otro punto apoyados por servicios de cámaras con inteligencia artificial que efectivamente están detectando la posición de una pieza y en la misma toma verifican la calidad de la misma, de tal manera que si no es la adecuada, en el mismo paso, ahorrando tiempo y recursos, saca la pieza de la línea de ensamblaje y efectivamente evita que se pueda ocasionar posteriormente sobre esta algún tipo de incidente por no solo la parte de calidad, sino también algún tipo de OTS, digámoslo así, de eficiencia en cuanto a la parte de ensamblaje. Entonces allí, en computación o visión por computador, hay efectivamente lo que ustedes se puedan imaginar en cuanto al tipo de entrenamiento. Aquí en Chile existía otro ejemplo bastante interesante porque Chile, siendo un país agrario, Chile y Argentina son países evidentemente que basan su economía bastante en los insumos agrarios, en la parte de la parte de cultivos. Tenía algo interesante, era el almacenamiento en silos plásticos que colocaban a lo largo de caminos para poder almacenar grano durante los periodos altos de cosecha. Evidentemente esto, pues de alguna manera, a través del cambio climático, pues ha tenido efectivamente impacto sobre este tipo de almacenamientos. Entonces, a través de cámaras y de sensores, se estaba detectando humedad, factores de humedad dentro de los silos, temperatura que reventar el grano, que pudiera pronto poner en riesgo, incluso el control de plagas. Entonces, en ese punto, se podría decir que allí hay un ejemplo bastante grande de cómo ese tipo de tecnologías ha impactado escenarios tan curiosos como literalmente la parte de agricultura. ¿Sí? Entonces, pasando por allí, no había más. Procesamiento del lenguaje natural. En este, evidentemente, hay bastante con lo que comentamos ayer con Luis, como yo le digo coloquialmente Lucho, un language understanding, que evidentemente hasta ahora había funcionado bastante bien, era capaz de hacer traducción simultánea, facilitar traducción en cuanto a texto y corrección contextual gramatical, evidentemente poder tomar información y convertir de texto a voz y viceversa, de una manera incluso agregando conversación
y a la parte de video, teniendo efectivamente contra la anterior, poder inclusive llegar a hacer traducción de tipo simultáneo, no a una, sino a varias lenguas. Entonces, en ese punto se podría decir que había un avance bastante grande. Obviamente, el servicio de Luis, como lo comenté ayer, probablemente será desplazado en poco tiempo. Ya inclusive anunciaron que en julio del año entrante van a hacer decaimiento de servicio, o sea, ya no van a vender más Luis. Creo que inclusive en este punto ya están promulgando, están haciendo promoción más sobre los temas de OpenAI que sobre Luis. Pero el servicio como tal, muchas compañías, alrededor de unas 40.000, implementaron el servicio y como tal, esa implementación pues no se puede perder. Habrá alguna forma en que esas compañías hagan un paso de la manera menos impactante a servicios de OpenAI. Y bien, hablemos del último punto que en ese caso, bueno, no es como tal el último, hay muchos más servicios conjugados con este, pero tiene que ver con la parte de minería de conocimiento. Y en ese escenario sí que hay bastante en cuanto a la parte de qué se puede hacer, porque las compañías, sin importar cuál sea, pequeña, grande, chica, mediana, y tampoco sin importar el renglón de la economía en que se muevan, evidentemente trafican, por decirlo así, perdón, si para su propio léxico está allí la palabra no utilizada, aquí en Colombia se utiliza de una forma correcta, tráfico transita mejor, transita con información y mueven ingentes modelos de información, como por ejemplo servicios de redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea, servicios, por ejemplo, como la misma ingesta de información dentro de los modelos empresariales. Bueno, allí hay una cantidad enorme de información que efectivamente debe ser catalogada, colocada de una manera adecuada para que pueda ser explotada desde el núcleo de la organización. Entonces, en ese punto, la minería de conocimiento se encarga de poder hacer ese ordenamiento específico, metamarcar la información, colocarle metadatos, el metadato como el dato del dato, y poder de alguna forma, a pesar de que el repositorio donde se coloque esta información sea de una manera ingente, bastante grande, poder recuperarla a través de componentes del mismo servicio que efectivamente no figuran aquí en el online, pero ya vimos ayer algunos de ellos, como por ejemplo la parte de Cognitive Search, que es un servicio que va a ser asumido por muy seguramente OpenAI, pero se encarga de hacer indexación de gran volumen y hacer recuperación de la misma de una manera bastante práctica. Principales responsabilidades. Esto me gusta bastante de alguna forma porque de alguna manera es un principio que hemos visto. Microsoft recomienda bastante que este tema lo tengamos en cuenta porque de alguna manera se ha tenido como un poco el descuido y hagamos la implementación, hágale la implementación, pero poco se piensa hoy en día en la parte de justicia y legislación. A nivel Latinoamérica, apenas son dos los países, dos las naciones que han realizado algún tipo de modificación en cuanto a temas específicos de reglamentación a nivel judicial para la parte de delitos informáticos. Apenas dos, no voy a mencionar cuáles para que de pronto no suscitemos aquí algún tipo de debate. Y esos dos apenas han hecho sus primeros pasos. Los demás, de alguna forma, están un poco, se puede decir que rezagados para el tema de lo que tiene que ver con la parte de justicia, aplicación de elementos por delitos informáticos, más allá de la parte de hackeo y lo que denominamos de alguna forma terrorismo informático, más allá de esos delitos tipificados, debe ser también porque la tecnología está bastante nueva, pero no se han todavía implantado algún tipo de castigos o dentro de los códigos normales de ética, no se ha colocado allí efectivamente una tipificación de articulado que efectivamente castigue o sancione de una manera ejemplar a aquellas personas que hacen uso indebido de la inteligencia artificial para diferentes tipos de delitos. Sí, entonces, en ese punto, desde el lado informático, de la parte de la inteligencia artificial, no. Se ha apoyado, efectivamente, como lo comenté hace un rato, están apoyando mecanismos para juzgar a la gente. Pero más allá de eso, tipificación con delitos que se utilice o que se haga uso de componentes de inteligencia artificial para realizar alguna fechoría, pues no se está teniendo en cuenta. Bien, aparte de eso, habíamos comentado ayer, evidentemente, los temas de confiabilidad y seguridad. Entonces, en ese punto tampoco, en este también se puede decir que un gran vacío a nivel judicial. ¿Por qué? Porque hoy en día compañías, incluso se podría decir que quedan impunes ante esto. Nuestros datos, nuestra información. Y esto no, pues, puedo decir que efectivamente que es bastante grave. Utilizan nuestra información diferentes tipos de compañías, capturándolas a través de lo que compartimos con ellos mismos. La información que compartimos con entidades financieras, entidades sociales y demás, no está siendo utilizada de manera adecuada para su fin, sino inclusive se están revendiendo tipos de información, bases de datos, con el objetivo de después resultan en manos ajenas
haciéndonos promociones, incluso no sabemos nuestra información en este momento dónde esté. Entonces, no hay un uso confiable de la información y en ese caso, pues evidentemente a veces se podría decir que puede ser de manera malintencionada utilizada. Entonces, hay una responsabilidad fuerte en cuanto a este escenario a nivel jurídico y efectivamente también a nivel de responsabilidad en cuanto a lo que estemos desarrollando asegure efectivamente que esa información que el usuario está entregando, pues se acopie y se coloque en repositorios seguros que no vayan a tener allí intervención de alguien que de manera malintencionada pues pueda utilizarlo para fines que no son los adecuados. Privacidad y seguridad, la que tiene que ver con la anterior, y el dato, ¿a quién le interesan sus datos? A usted mismo como tal. ¿Quién es dueño de su información? Efectivamente, su información privada y confidencial no debe estar por allí en manos ajenas, en manos de los que no corresponden. Los que desarrollamos, implementamos y estamos en este escenario, pues debemos sinceramente salvaguardar todo ese tipo de, se puede decir, canales por los cuales fluye esta información de tal manera que no sea posible poder tomar esa información para uso indebido. Entonces, ante eso, ni para qué. La parte de inclusión, estábamos hablado bastante de ayer en cuanto a la tendencia que se tiene de alguna manera de algunos entes, a pesar de que no es el escenario real en todos los casos, poder incluir a todos los miembros y a todos los elementos de una organización, en un grupo social, para que efectivamente las decisiones que se tomen basados en algún servicio, algún ente de inteligencia artificial, pues puedan ser efectivamente equitativas para todos. Ningún grupo social, étnico, por creencias, por afinidades o inclusive por algún tipo de inclinación de tipo religioso, sexual o moral, deben ser de alguna forma excluidos de alguna forma de decisión. Entonces, en ese punto, si se tiene algún tipo de ese, poder corregir ese tipo de falencias. Incluso hay algo bien curioso a nivel, me parece un poquito en cuanto a lo que comentamos aquí, en cuanto a la parte de control social. En este momento, en un país, en la parte oriental del continente asiático, se tiene efectivamente poblaciones enteras que están siendo totalmente excluidas de servicios sociales únicamente por tener una creencia y un habla diferente a la regional del país. Ya muy seguramente ustedes por los medios sociales saben de qué estoy hablando. Incluso esas personas están siendo confinadas en lugares específicos con el objetivo de, literalmente, se puede decir que reeducarlos. Entonces, en ese punto, efectivamente, este tipo de entidades ha coayudado a que efectivamente se pueda clasificar y organizar ese tipo de información, como si no fueran seres humanos, si se tratara de otro tipo de entes. Entonces, de alguna forma, esa parte debemos evitarla y debemos promulgar porque ese tipo de situaciones pues se presente lo menos posible y no se repita. Y la transparencia, efectivamente, tanto el proveedor de servicios, que en este caso es Microsoft, como nosotros que realizamos la implementación, el usuario debe estar consciente de qué es lo que está haciendo con el servicio. Y de igual forma, el servicio, a pesar de que sea complejo, en la mayoría de los casos debe indicar de una manera simple y sencilla qué es lo que de alguna forma se está haciendo con él. Establecer, por ejemplo, en el momento de establecer, y es un engaño que de alguna forma muchos hemos caído en ese, hace poco fui víctima de uno de ellos, eh, que se está teniendo contacto con un ente de inteligencia artificial, que no es una persona de carne y hueso la que está hablando con nosotros del otro lado, con el objetivo efectivamente de tener las previsiones del caso, de entregar la información. Igual también, cuando se hace comunicación con un ser humano de la ya que está obteniendo alguna información, pues también tener la prevención, pero especialmente en esto, la transparencia en cuanto efectivamente se indique el uso de los servicios y para qué se van a utilizar y cómo funcionan. Entonces es bastante importante eso. Y la responsabilidad que efectivamente a todos nos atañen. Entonces en este punto, efectivo, me centro bastante en ese punto en cuanto a poder tener efectivamente un escenario prestante que pueda facilitar al usuario tener esa parte de iniciativas. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte de inclusión y efectivamente lo robusto de los servicios en cuanto a este escenario de inteligencia artificial, encontramos no solo desde la parte de la inteligencia como sí, sino todos los servicios que hoy en día están siendo robustecidos por este tipo de componentes. Los temas de seguridad, desde los servicios de Azure, obviamente están siendo apoyados por los mismos servicios de aprendizaje automático y autónomo que efectivamente están proveyendo, por ejemplo, en temas de antivirus, en temas de servicios de casi detección de infracciones de tipo de seguridad informática, se puede decir hackeos, en el cual cada vez más existen medios para automatizar servicios en cuanto a la parte de detección. En este caso, Defender es uno de ellos, Defender en el cual en algunos de sus elementos para la parte de defensa preventiva se encarga automáticamente de hacer la remediación y sencillamente
envía una notificación al usuario indicando que se ha realizado. Entonces, un elemento de seguridad bastante proactivo que como tal se puede decir que ha sido de buen impacto y bien recibido por la comunidad que efectivamente pues atañe en ese tipo de ataques una franca falencia en cuanto a la parte de no tener allí un escenario mayor. Entonces, Defender ha cubierto de alguna forma bastante afortunada ese tipo de... Y hoy en día que está tan de moda esta parte de ataques informáticos de una manera tan desproporcionada, pues evidentemente un mecanismo como estos nos ayuda bastante en cuanto a nivel de IT y otros componentes, pues a facilitar efectivamente la seguridad empresarial, perimetral y los usuarios en sí. Hablemos un poquito en cuanto a esa parte de la inteligencia del aprendizaje automático. Ayer lo charlábamos y efectivamente esa parte incluye diferentes tipos de elementos. No es aprendizaje autónomo. El autónomo como tal se entiende como la parte de inteligencia artificial profunda o aprendizaje profundo, que ya como lo comenté ayer, no lo voy a repetir mucho, tiene que ver con la parte del auto quemado, que tiene como tal algún tipo de instrucciones dentro de un algoritmo para efectivamente volver a cometer errores. Es algo de alguna forma fundamentado en el aprendizaje humano. Muchos de nosotros aprendemos de esa forma, sobre el ensayo y el error, efectivamente hasta que logramos el éxito de algún tipo de prueba. ¿Qué incluyen los elementos de inteligencia artificial? Visión, voz, idioma, la parte de decisión y obviamente los componentes que hemos venido trabajando con servicios de Azure OpenAI Service, que efectivamente hoy en día tienen un escenario bastante prestante y muy seguramente en poco tiempo, a través de lo que estamos viendo, van a imponerse e incluso desplazar otros tipos de servicios que han sido allí sumados desde la plataforma. No neguemos que efectivamente con esto Microsoft ha dado, se puede decir que un golpe contundente de mercado a nivel comercial, porque muchas de esas tecnologías están tomando fuerza. Se podría decir que de cada 10 peticiones que tenemos hoy en día en el equipo de soporte, encontramos que 7 están orientadas hacia elementos de inteligencia artificial, lo que quiere decir que se ha hecho un advenimiento bastante fuerte del uso de este tipo de servicios y cada vez a nivel más amplio en el campo industrial de negocios y demás están siendo utilizados para diferentes tipos de servicios. Ahora bien, la parte de idioma, muchos de nosotros, puntualmente desde mi punto de vista personal, para nosotros ha sido un reto bastante grande, para mí personalmente, el aprender nuevos idiomas. En ese punto, creo que a más de uno nos impacta esta parte. Entonces, obviamente, el poder tener ayudantes o servicios que nos ayuden a hacer traducción simultánea, pues ayuda bastante en cuanto a la parte de comunicación. Y no olvidemos que efectivamente otras culturas enriquecen efectivamente la parte en cuanto a este tipo de escenarios. El poder tener ayudantes y colaborar con esa parte en cuanto a la parte de aprehensión y traducción simultánea, pues ayuda bastante en cuanto al escenario. Ahora bien, hablemos un poquito en cuanto a la parte de edición. Entonces, allí recuerdo un poco lo que nos comentaba nuestro compañero Acosta, efectivamente, cómo puede o cómo contribuyen este tipo de servicios, no solo en la parte de videos que se estén capturando en tiempo real, sino también en videos que hayan sido, se puede decir que retransmitidos o almacenados. Antes, muy seguramente quienes están por aquí, muy seguramente aquí entre los 521 asistentes que tenemos en esta sala, exista alguien que esté desde la industria de audiovisuales. Y muy seguramente uno de los problemas fuertes que se tenía para poder catalogar información era que la persona de audiovisuales, quien hacía el catálogo, ¿qué tenía que hacer para realizar el catálogo? Pues ver, evidentemente, toda la información del elemento audiovisual para poder hacer una catalogación completa de que tenía en cuanto a una pequeña reseña de lo que tuviera. Bien o mal lo veía y podía hacer una reseña. Hoy en día este tema se ha facilitado bastante porque se está permitiendo la posibilidad de que el algoritmo pueda revisar completamente todo el video en pocos minutos, a pesar de que el video o el elemento audiovisual sea mucho más prolongado, y poder identificar dentro de ellas personajes, temáticas, tendencias, cambio, sentimiento, incluso llegar a identificar dentro de estas qué imágenes deben ser censuradas y cuál, de acuerdo a alguna creencia o público destino, no pueden ser publicadas dentro del mismo. Entonces vea que no es solo el tema, la temática de poder clasificar como tal el video, sino poder aplicar algoritmos enriquecidos que lleguen a hacer clasificación mucho más amplia en cuanto a la parte de los elementos tanto de imágenes como de video en tiempo real, o sea, literalmente colocados en un directo, o también a través de un servicio de retransmisión. Entonces, en ese punto, inclusive, encontramos hoy en día una compañía de mercado, la cual creo que todo el mundo, o la mayoría de nosotros, tenemos contratada a nivel de Latinoamérica en cuanto a la parte de un canal de streaming.
esta compañía está haciendo en este momento uso de algunos algoritmos especializados para poder ver tendencias y efectivamente poder sugerir de manera casi que personalizada a su público cuáles serían los elementos que en ese momento están en tendencia y poder facilitar herramientas de mercado para que las producciones efectivamente se inclinen hacia esas tendencias en cuanto son favoritos dentro de algún público en especial. Entonces, evidentemente sí. Y si del lado si de este lado lo estamos viendo así, en este momento, una que muy seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, pero que no somos muy fanáticos de este tipo de elementos visuales, y es Bollywood, ¿sí? La India, también está haciendo uso de inteligencia artificial para poder realizar de una manera mucho más fácil emplazamientos de set, de tal manera que puedan ser mucho más económicos y pues requieran mucho menos costo en cuanto a montajes de películas. Y si vamos al tema de Hollywood, pues allí que sí se está utilizando en cuanto a la creación de diferentes tipos de elementos, incluso hasta personajes que en algún momento ya no nos acompañan, ya se han ido, evidentemente están siendo reemplazados. El caso, por ejemplo, de una banda de música industrial bastante famosa, que por allí, efectivamente, ante el fallecimiento de su cantante, pues fue reemplazada por una inteligencia artificial y se escucha hoy en día como si literalmente estuviera cantando en vivo y en directo, muy práctico y muy funcional en cuanto a esa parte. Entonces, nos atrae bastante ese tipo de tecnologías. Visión. Ahora, una más que evidentemente probablemente poco tiempo llegue a impactarnos y tiene que ver con la parte de la conducción autónoma. Y en ese, los elementos de Computer Vision y Custom Vision efectivamente han realizado avances bastante grandes. Compañías a nivel mundial están trabajando bastante en este tipo de escenarios en cuanto a la detección y la clasificación de objetos. Una y otra tecnología están ayudando bastante en cuanto a la parte de clasificación en cuanto al escenario industrial y a la parte de conducción en cuanto normalmente para nosotros como seres humanos viene siendo incluso a veces un poco difícil conducir por elementos que afectan efectivamente como variables en cuanto a estado del tiempo, visibilidad, inclusive velocidad, las condiciones de la vía y demás. En este caso, entrenar un ente de inteligencia artificial para que esté pendiente de todos esos factores que en algunos casos podrían afectar la seguridad tanto del ocupante del vehículo como de aquellos que circundan la vía en la cual se está realizando el tránsito, pues es algo que de alguna forma ha implicado un elemento bastante fuerte. Y respondiendo un poco a la pregunta que mencionaba alguien hace un rato, ¿será que de alguna forma esto va a afectar la parte de conducción y movilidad a futuro? Es probable que sí, porque cada vez más se encuentran iniciativas en las cuales a través de elementos de tecnología, no solo de inteligencia artificial, sino de guía autónoma, georreferenciación, seguimiento satelital y obviamente la coayuda de los elementos de componentes de inteligencia artificial, se está realizando mejoras en cuanto a la parte de conducción autónoma. Entonces, en ese punto, muy seguramente en pocos años veremos que efectivamente esos algoritmos que hoy en día incluso han sido calificados a veces incluso de peligrosos, pues pueden empezar a ser mucho más utilizados a nivel comercial y a nivel industrial. De tal manera que la parte de servicios de transporte, pues obviamente allí va a haber algo de alguna forma desafortunado y es que muchas personas, la mayoría de efectivamente conductores de profesión de muchos años, van a quedar cesantes ante el emplazamiento de ese tipo de tecnologías, pero evidentemente también va a haber una mejora en cuanto a la parte de calidad y entrega de algunos productos. Obviamente, sopesando allí la parte que tiene que ver con seguridad y demás. O sea, no solo debe funcionar bien, sino también ser muy seguro para que el público no esté en riesgo de ese tipo de cosas. Y la parte de clasificación, evidentemente esa la hemos comentado en cuanto a campos de nivel de la industria, por las cuales se presentan en diferentes tipos de la industria, no solo en clasificación de frutos, sino en elementos de tipo industrial de ensamble, líneas de producción y demás. Entonces, en ese punto hay bastante que se puede aplicar. De lenguaje, evidentemente ya pudimos por allí estar dándole una mirada a esa parte, no vamos a echarle mirada nueva a este punto. Y en cuanto a la parte de voz, sí, efectivamente sí, aquí nos detendremos un poco porque hay de esta parte incluso ya algoritmos que funcionan a nivel de dispositivos móviles que permiten traducción directa y una interacción rápida en cuanto realizando un escenario de conversación y este tipo de aplicaciones se está sirviendo de componentes de algoritmo de inteligencia artificial para poder suplir ese tipo de necesidades. Entonces, cada vez vamos a encontrar aquí soluciones de gran performance que van a facilitar traducción simultánea y poder de alguna forma también responder ante esas interacciones. Entonces, vamos a encontrar allí no solo que un ente nos puede identificar, un ente de inteligencia artificial puede identificar
la conversación, sino que también puede identificar el idioma y a su vez responder en la lengua en la cual se le está preguntando. Entonces va a ser bastante chévere poder tener esa parte. En cuanto a decisión, en esa parte sí, evidentemente, incluso la posibilidad de inferir, no solo está la decisión de la máquina, sino también la de coartar o coayudar en cuanto a la decisión. Hace ya algún tiempo, previo a pandemia, tuvimos una experiencia bastante interesante con una prueba que se hizo en una feria justamente en Colombia, con Microsoft. Se hizo un set de juegos muy especializado, muy chévere. Microsoft vive también en un escenario bastante interesante de juegos. Tiene allí un segmento bastante creativo. Y efectivamente se colocó en un stand de una de las ferias a nivel Latinoamérica más curiosas que hay en cuanto a la parte de tecnología, tres escenarios de juegos de los que el público más como tal tiene adeptos en cuanto al mercado de jóvenes. Y efectivamente al momento se les facilitaba una prueba de conocimiento de 3 a 5 minutos de cada uno de los juegos. Estos muchachos en la mayoría, a veces incluso no muchachos, sino ya personas de edad avanzada incluso, tenían la oportunidad de poder jugar uno de los sets de juegos para poder probar nuevas funcionalidades. Previo a esto, pudimos tener permiso de ellos de que los filmáramos durante la ejecución del juego. La mayoría de ellos accedió sin ningún problema porque, pues, de alguna forma no representaba ningún riesgo. Lo que pudimos identificar en esa parte era efectivamente que desde el punto de vista todos hacemos caras, por decir así, gestos en la forma en la cual estamos interpretando el juego con el cual estamos interactuando. A partir de eso, con escenarios de inteligencia artificial y componentes de sentimiento, se pudo deducir qué tipo de juego era el que más agradaba a cierto segmento de población. E incluso, en algún momento, como habíamos tomado los datos de las personas, se pudo inferir sobre ellos, es más, indicarles sobre una oferta que en ese momento se estaba indicando sobre la compra de un juego, y de alguna forma se puede decir que tomar alguna o hacer coaccionar al usuario para que de alguna forma de manera muy sutil pudiera comprar ese juego. Ese fue un experimento bastante curioso. Las tendencias en cuanto a ese tema de decisión y análisis de sentimiento pueden de alguna forma ocasionar o facilitar efectivamente que una compañía pueda tener escenarios bastante interesantes. Bien, ese tema que acabé de comentar tiene que ver justamente con con las ventajas de poder clasificar rostros y poder identificar dentro de los mismos algún tipo de manejo sensible del mismo, desagrado, gusto, porque los seres humanos, a pesar de que alguien de pronto pueda pensar lo contrario, compramos las cosas a veces no por necesidad. Muchos proveedores del mercado tienen allí productos de la misma clase, con los mismos beneficios, de las mismas características, pero en muchos de nuestros casos compramos un servicio más por la calidad de soporte y quien nos lo está vendiendo, que no por el producto en sí mismo. Incluso a veces se compran cosas inútiles más que porque el producto sea bueno, es por quien está dando la venta o quien está realizando un tipo de venta, en cuanto al sentimiento, agrada de alguna forma al comprador. Entonces, muchos de esos servicios se están utilizando hoy en día para poder detectar ese análisis y a través de lo que se percibe en cuanto al sentimiento poder utilizarlo. Y ya, las tecnologías propias en cuanto a la parte de reconocimiento de rostros pues están bastante avanzadas. Incluso muchas marcas han tenido en este momento la buena ventaja de poder hacer este uso de tipo de tendencias para reconocer ciertos tipos de gestos, caras directamente dentro de sus usuarios y poder allí efectivamente hacer reconocimiento previo, incluso para control social. Algunos centros de estos están siendo utilizados para un control expedito dentro del tema social. Consideraciones especiales. Vamos a ver aquí unas consideraciones en cuanto ya a la parte que nos enfoca en cuanto al entorno de desarrollo. Señor desarrollador, sí, usted que me está escuchando, el que está allí sentado, que está acudiendo a esta charla, efectivamente por el nuevo enfoque que de pronto puede haber dentro de esta temática tan interesante. ¿Qué entornos de desarrollo podemos encontrar? Efectivamente, hay opciones para predicción y análisis bastante efectivas, las cuales pueden ser alcanzadas, como leímos la mirada ayer, a la parte experimental, a través de componentes tanto del open source como servicios puntuales desde la misma plataforma de componentes de Azure, con C# y elementos propios de la misma. Entonces, en este punto, hay allí, se puede decir que se están abriendo cada vez más los caminos para que diferentes tipos de lenguajes puedan interactuar y a través de diferentes IEs de desarrollo se pueda tener interacción aquí en este punto. Entonces, opciones para predicción de análisis va a haber bastantes en cuanto a esta. Una de ellas, efectivamente, en un ejemplo que vamos a ver, tiene que ver con esta, Phone Recognizer. No ha sido de alguna forma lo suficiente
pero tiene efectivamente un uso bastante fuerte. Vamos para llegar a una pruebita qué podemos tener de este elemento en cuanto a Phone Recognize. La posibilidad de reconocer formas preentrenadas en cuanto a la parte de contratos, facturas y algún tipo de formularios muy específicos de los cuales se puede capturar información y a su vez con esta misma parsearla, vivirla y colocarla en diferentes medios que uno requiera, un SharePoint, una base de datos o incluso ingerir esta y a través de algún tipo de aplicación propia, pues poder hacer algún tipo de operación sobre la misma. Cálculos incluso, hemos llegado en este punto a tener aplicaciones que son capaces de calcular ciertos tipos de datos e inclusive inferir de que se trata de algún error, algo que se ha cometido algún error en el diligenciamiento del mismo y retornarlo al usuario. Es bastante interesante este tema en cuanto a algunas compañías, en cuanto a la parte de servicios, una puntualmente operador telefónico, ha utilizado esto para hacer mucho más rápido la dada de alta de las suscripciones, de tal manera que efectivamente lo que antes se tardaba de 1 a 3 días, hoy en día se está haciendo en cuestión de minutos. Entonces, un campo de la tecnología que está haciendo impacto sobre efectivamente la velocidad de alta de un servicio. Incluso está haciendo algo interesante y es colocar los datos para que efectivamente queden de manera lista de tal manera que un ente de gobierno pueda consultarlos de una manera rápida. Entonces, bastante interesante lo que se está haciendo con estos elementos de Phone Recognizer. Bien, son las 9:30 para nuestra hora local en Colombia, muchos de ustedes. Vamos a darnos 15 minuticos para efectivamente tomarnos un café, estirar las piernas y continuar un poco más adelante concluyendo este tema tan interesante y dando espacio a una demo que tenemos aquí preparada para ustedes. Si de pronto allí Daniela o Jimena tienen alguna observación en cuanto a alguna recomendación que hagan a nuestro público asistente, con toda consideración para que por favor la indiquen. Gracias, Fabio. No, al momento no tengo ninguna indicación que darles, solamente pues recordarles a los que no hayan prevenido su código de logro que por favor lo hagan, la encuesta de Metrics That Matter, y recordarles que el día de hoy no tenemos formulario de asistencia, así que no se preocupen por solicitarlo en el chat, ¿ok? Nada, vámonos de break. Vale, vamos de break. Gracias.